hemos venido a desayunar a una cafetería que tenemos cerca de casa y hoy vamos a hacer una visita que teníamos en nuestra lista de cosas a hacer desde hace bastante tiempo y hoy nos apetecía visitarlo y compartirlo aquí en el blog. Es un lugar bastante peculiar, lo tenemos solo a 30 minutos de casa y lo tenemos tan cerca que al final lo hemos ido posponiendo y siempre íbamos a lugares mucho más lejanos para enseñaros. Damos el último sorbo al café y nos ponemos en marcha. Acabamos de llegar, hemos dejado la moto al lado de la carretera. En este lugar ya estuve yo hace 4 años en mi primer viaje a Bali. Para Marta será la primera vez. A mí me gustó muchísimo, es un lugar muy peculiar y tengo muchas ganas de volver a verlo. Hay muchas tiendas donde venden ropa y souvenirs. La entrada en principio es hacia allí, pero primero tenemos que comprar los tickets. Hello. For 2 adults? Yeah. 100 for 2? Okay. Muy bien, pues ya tenemos los billetes de entrada. Nos han costado 100.000 rupias en total. Y ahora ya vamos a entrar y a enseñaros dónde estamos. Me están colocando un sarong porque mi falda tenía un corte y para entrar al templo pues no se pueden llevar cortes. Y ya está, ahora ya estoy lista para entrar. Eric lleva pantalón largo, así que no le han puesto nada. Vengo preparado. Yo también, pensaba que era suficiente con la falda, pero se ve que hay que ir totalmente cubierto, así que bueno. Tened en cuenta que no solamente tenéis que llevar una prenda larga que os cubra las piernas, sino que dicha prenda no puede llevar cortes. Si no, os pondrán un sarong como este. A ver, una vuelta, ¿cómo te queda el salón? Muy bonito. Bienvenidos a Wagaya, que significa cueva del elefante. Como veis, la entrada debe tener como 2 metros, un poco más de 2 metros. Es un poco estrecha. Y ahí al final se ve un altar o un lugar de culto o rezo. Vamos a verlo. Uy, ya huele muchísimo a incienso. Ostras, creo que han puesto luces, ¿eh? Cuando yo vine estaba oscuro todo. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Es más grande de lo que parecía desde fuera, ¿eh? ¡Hala! Pues es como una habitación rectangular, todo excavado en la roca. O sea, esto es una cueva. ¡Qué fuerte! Y hay como pequeños altares en los diferentes agujeros. Aquí hay uno, allá al final hay otro. Y como decía Eric, huele un montón a incienso. Está el aire súper perfumado. Hemos puesto el flash porque, aunque hay bombillas, la verdad es que la luz aquí es limitada. ¡Qué curioso! Es un lugar muy curioso, ¿eh? Se nota que la cueva está picada a mano, por lo que hemos leído, es del siglo IX, así que tendrían poquísimas herramientas y muy manual. Increíble, ¿eh? Menudo trabajazo tuvieron que hacer aquí para picar toda esta habitación. Sí, porque pequeña no es. No, no. De punta a punta, ¿cuántos metros deben ser? Como 20, ¿eh? 20 metros, ¿no? Un poco Sí, más. sí. Es enorme. ¡Wow! Disculpad la luz, se ve lo mejor que podemos, pero espero que os estéis haciendo una idea de cómo es este lugar. ¡Wow! Lo teníamos a 30 minutos de casa y no habíamos venido nunca. Y por allí la salida al mundo exterior. Que hay más cosas en este recinto, no solamente es la cueva. Ahora vamos a investigar un poco más.
La entrada de la cueva está tallada en la piedra con muchos detalles y es increíble. Vaya obra de arte. Y dejando la cueva atrás, justo delante hay unas zonas de baño que se construyeron mucho después de la cueva. Se trata de esta parte de aquí. Como veis, hay 2 piscinas, cada una con 3 fuentes. Y toda esta parte está muy por debajo del nivel del suelo. Hay varias escaleras de acceso. Vamos a bajar ahora para verlo más de cerca. Las escaleras hay que ir con cuidado porque se ven antiguas y están bastante destrozadas. ¿Hay pececitos? ¡Qué fresquita! ¡Oh! Con este calor se agradece. Dios, me tiraría aquí, ¿eh? No se puede, pero de verdad que apetece un montón tomarse un baño aquí. Un poco más. Voy a hacer como Marta. Oh, qué bien sienta, ¿eh? Es que está súper fresquita el agua. Hoy hace mucho calor. Mirad, el sol está en su máximo esplendor, no hay ni una nube en el cielo. Eric está en modo fotógrafo. Vaya poses. Nos hemos sentado un momento aquí en un lugar donde da la sombra porque la verdad es que estar bajo el sol tanto rato cansa un montón. Estamos sudando y hemos parado un momento para repostar energías y en un rato ya seguimos, que Eric me ha comentado que aún falta un poco por ver, ¿no? Sí, si no me acuerdo mal, había alguna zona con un río, un puente en medio de la jungla que valía bastante la pena. No sé vosotros, pero a mí una de las cosas que más me relaja es el ruido del agua cayendo de una fuente. Podría estar horas con este sonido de fondo. Me encanta. Cómo se empieza a notar que ya no hay restricciones para venir a Bali y hay muchos más turistas que hace unos meses. Mirad por ahí la gente que ya hay. Donde hay la cueva también hay bastante gente. Empieza a estar bastante llena de turistas. Y nosotros vamos a seguir explorando, alejándonos un poco de la gente y de tantos turistas. A ver si os podemos enseñar la zona del río de la jungla que os hemos comentado antes. Por allá abajo hay un estanque con nenúfares precioso. Y por este lado se oye el río. ¿Dónde quieres ir primero? Vamos al estanque, que parece que hay menos gente. Aquí tenemos el estanque, bastante grande y lleno de nenúfares rosas y blancos. A mí personalmente esta flor me parece preciosa. Además, el otro día leí que se utiliza como símbolo de superación, porque el nenúfar es una flor que literalmente crece de entre el barro y sirve para representar que, aunque los inicios pueden ser difíciles o pueden estar atravesando dificultades, al final siempre puede ocurrir algo hermoso y vale la pena esperar para verlo. Seguimos bajando para acercarnos a la zona del río. También hay una cascada. A ver qué tal. La verdad es que arriba en la cueva había un montón de gente, pero ahora ya aquí estamos prácticamente solos, Eric y yo. ¡Oh! El sonido este, por favor. ¡Qué relajante! Me encanta. ¡Qué bonito!, ¿no? ¿Lo recordabas así? Esto no lo vi. ¿La cascada no la viste? No exploré tanto. Los árboles de Bali parecen de otro mundo. Mirad este, qué raíces que tiene. Es increíble la naturaleza. Esta es la zona que yo me acuerdo, donde ahora estoy pasando el puente. Y al final de este camino hay un templo budista. A ver si tenemos suerte y está abierto y podemos acceder y también os lo enseñamos. El templo budista es esta pequeña zona de aquí, un poco abandonada porque cuando yo vine
había más actividad, ya había una señora haciendo rituales. Ya hemos acabado la visita, nos vamos a ir ya porque el calor empieza a ser insoportable. Como siempre, nuestra recomendación es visitar los sitios lo más pronto posible. O sea, si abren a las 8, ve a las 8 menos 10 para ser el primero en entrar y así pues disfrutar la visita primero con menos gente y después aprovechando las primeras horas de la mañana, que es cuando el calor aún es soportable. Ahora ya directos a casa, ducharnos y a darnos un baño en la piscina porque estamos derritiéndonos. Nos despedimos aquí, que hay un poco de brisa y se agradece. Esta sin duda es una visita obligada si estáis aquí en Bali. Es un lugar único que solo se encuentra aquí. La cueva es impresionante y es una experiencia que tenéis que venir a vivir. Y eso es todo por hoy. Nos vemos próximamente con más aventuras. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao! Nos estábamos yendo ya y Marta se estaba llevando el sarong de recuerdo. Se me había olvidado que lo llevaba y un señor empieza: el sarong, y yo, ay, perdón. No, casi. Irma, casi. Ahora sí, ya nos vamos.